Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares, para mí es un placer saludarlos como cada tarde en este espacio donde revisamos la actualidad política nacional, siempre diferentes visiones, las contrastamos para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición, @argumentosgb en la red social Instagram, @argumentos_gb en la red social X y mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista. Estamos en vivo, así que escríbanos, háganos sus preguntas y sus comentarios. En estos primeros segmentos estaremos hablando del panorama político nacional. Vamos a evaluar en primera instancia todo lo que han sido las reacciones luego del anuncio de ayer del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, de anunciar que ya desiste de la participación de la Unión Europea como observadores electorales. La Unión Europea también respondió lamentando esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Para el análisis nos acompaña en los estudios el politólogo Ángel Medina. Va a estar con nosotros durante esta primera parte del programa para ir analizando todo lo que se ha venido pues comentando en las últimas horas y desarrollando respecto al tema político electoral. Lo primero, el anuncio el día de ayer del presidente del CNE. La Unión Europea envió un comunicado de forma pues inmediata, lamentando la decisión y también exigiendo al CNE que revisaran su posición. El CNE responde que es una respuesta que no está acorde, ya que ellos solicitan que se levanten todas las sanciones. Todo esto está enmarcado en el acuerdo de Barbados. ¿Cómo podemos hacer una lectura de estos últimos acontecimientos, Ángel? Bueno, en principio, gracias Rosa por la invitación. Saludos a todos los que nos Bienvenido, ven. Ángel. Gracias Primera por vez la que estás con invitación. nosotros. Mira, yo creo que lo que está pasando en este momento en términos electorales no es otra cosa que nuevamente colocar obstáculos a los ciudadanos para que puedan expresar su opinión política en términos reales, en términos propositivos y en términos, además, lo más competitivo posible. Y yo creo que la acción de ayer del Consejo Nacional Electoral es una acción que claramente limita esa capacidad de creer que esto es un escenario absolutamente competitivo. La revocatoria a la misión de observación electoral de la Unión Europea no abona, no ayuda, no colabora en crear lo que se firmó en Barbados, que fue un acuerdo, un marco de cooperación, de paz, de garantías electorales y sobre todo de ratificar la observación internacional. Es verdad que hay otras organizaciones que van a ser observadoras internacionales, observadoras electorales en este proceso, pero también es verdad que dentro de todas las organizaciones, una de las más importantes siempre ha sido la Unión Europea, no por la robustez, no solamente por la robustez de la presencia de la Unión Europea en la elección, sino porque lo que significa para el marco internacional la presencia de la Unión Europea en el proceso electoral. Eso no se va a dar. La argumentación, hablando de argumentos, que este es un programa de argumentos, creo que es un argumento por parte de Elvis Amoroso muy político. Apela al neocolonialismo, apela a las sanciones, y la verdad que eso nunca estuvo planteado ni siquiera en el Acuerdo de Barbados. En el Acuerdo de Barbados nunca se sujetó la observación internacional, electoral a el desmantelamiento de todas las sanciones. No es así. Entonces, esto no ayuda. De hecho, la Unión Europea había anunciado el alivio o el retiro de las sanciones a Elvis Amoroso. Hace Precisamente unos días para poder atrás que lograr. ellos los calificaron como una ofensa porque tenían que levantar todas las sanciones y no solo algunas puntuales. Claro, pero después la Unión Europea lo propio dijo, esto fue un gesto porque incluso el acuerdo que tenía que hacer la Unión Europea era con el Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién representa el Consejo Nacional Electoral? Elvis Amoroso, por eso no debería tener sanciones. Y forma parte de ese espíritu de la Unión Europea de decir, bueno, avancemos a ver si podemos lograr la observación internacional. Incluso la Unión Europea dice, lamentamos esta decisión, pedimos que se rectifique, todos los actores políticos estaban pidiendo rectificación, pero más allá de eso, más allá de tener o no a la Unión Europea, yo creo que lo que está claro para los venezolanos hoy es que el 28 de julio es una fecha donde debemos salir a participar, donde debemos salir a votar todos, tú, yo, todos, expresar nuestra opinión, hacerlo de manera masiva y sobre todo convalidar y consolidar el proceso electoral como un proceso que permita resolver o ayudar a resolver el grave problema que tenemos en términos del funcionamiento del sistema político en Venezuela. Ahora, en este panorama que ha sido tan cambiante, no se descarta que, por ejemplo, se pueda reconsiderar esa decisión y la Unión Europea sí participe dentro de este proceso, porque hemos visto varios altibajos en el marco de esos acuerdos de Barbados, reacciones que van y vienen, el tono se eleva, luego se retractan. ¿Es posible que también podamos ver esto de aquí el 28 de julio? Ojalá. Quizás el deseo mayor de los actores políticos del escenario internacional o de los actores internacionales es que esto pueda ser rectificado. Ojalá eso suceda. Y eso lo digo ojalá por el bien
de fortalecer el proceso electoral en sí mismo, por el bien de fortalecer el debate político en sí mismo y fortalecer la participación de los venezolanos para este proceso. Pero más allá de eso, yo creo, Rosa, que aquí lo que tiene que aplicarse en Venezuela es algo que ha venido dándose en los últimos 8 meses, que es un proceso de resiliencia democrática. El tema de la Unión Europea va de la mano con otros tantos obstáculos que ha vivido el proceso electoral en sí mismo en los últimos meses y que yo creo que en todo eso se ha demostrado desde el punto de vista, al menos de la dirigencia política, un ejemplo de resiliencia democrática que frente a cada obstáculo se supera, se sigue adelante y se tiene como vista clara la participación electoral del 28 de julio. Eso es muy importante. Ahora, como tú comentabas, también hay otros actores que forman parte del proceso de acompañantes o de observadores internacionales, centros como el CELA, el Centro Carter, quizá cumplen un papel más de veeduría. Incluso Benigno Alarcón, el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAC, también hacía referencia a ello, que estos otros grupos que se encuentran acá para hacer ese trabajo, pues también son más veedores que observadores. ¿Cuál sería la diferencia, no? También respecto a este tipo de acompañamiento en las elecciones. Bueno, lo primero es que en el marco reglamentario venezolano el tema de la observación electoral como tal no existe para actores internacionales. Lo que existe es acompañamiento electoral y sí hay unas diferencias importantes. La primera diferencia es la capacidad de despliegue y la capacidad de acción que puedan tener esas personas que vienen de afuera. En el marco de la observación electoral es más amplia, tienes mayores facultades para estar en el proceso, participar en el proceso. En el caso de la veeduría o el acompañamiento es distinto. Dos, esto puede ser revocado en cualquier momento del proceso por parte del órgano electoral. En el caso de la observación electoral, cuando se determina, se da. Una vez que esas personas llegan, no puedes revocarlas. Tres, hay una limitación muy importante que es distinto en la observación internacional que en el acompañamiento electoral. Una limitación muy clara en términos de expresar públicamente opiniones por parte de las personas que vienen, casi que está negado en el marco del acompañamiento electoral. Y en el caso de la misión de observación electoral es algo muy importante. Las misiones de observación electoral siempre generan un informe y ese informe se hace público en sugerencias, en planteamientos, en diagnóstico de lo que sucedió. En el caso del acompañamiento internacional muchas veces son declaraciones y no informes y quizás ahí hay algunas diferencias que son importantes, pero más allá de eso, mientras el mundo acompaña el proceso electoral el 28 de julio, es mejor. Mientras más personas, más instituciones, más delegados, más personas puedan venir a acompañar y ver a los venezolanos ejerciendo su derecho al voto, pues eso es más garantía, Y es esto más es un importante. elemento que marca la diferencia a otros procesos de campaña donde algunos dirigentes políticos en medio de circunstancias como estas, por ejemplo, decían, bueno, no tenemos garantías suficientes, no podemos participar en este proceso electoral porque no hay garantías y se retiraban y bueno, muchos procesos electorales la oposición o buena parte de la oposición no estuvo presente. Sí. Hemos visto que también hay un cambio en este sentido y que a pesar de todas las circunstancias, el llamado de diferentes líderes de la oposición ha sido el de participar, de continuar en la ruta electoral, que se mantenga la ruta electoral. Dos cosas, Rosa, frente a eso. Lo primero es que claramente sí, claramente que pareciera que todos los actores políticos que están dentro del sistema político apuestan al escenario electoral. Ya ahí no apuestan a la abstención, no apuestan al boicot, apuestan al escenario electoral y apuestan a la participación de la gente y eso es un paso muy importante. Pero dos, no solamente basta con apostar al escenario electoral, es que en sí mismo la naturaleza de las elecciones en Venezuela debe transformarse. ¿Por qué digo que debe transformarse? Como tantas otras cosas que tienen que transformarse en Venezuela. Porque en Venezuela los procesos electorales que hemos vivido ha sido una especie de, no de dirimir los conflictos entre las partes, sino de entender que el proceso electoral es aquella puerta que te permite que si tú ganas, buscas arrebatar la legitimidad, incluso la presencia del otro o la existencia del otro. Y eso ha pasado regularmente en Venezuela. Se ve la elección como una forma de acabar con el otro. Y lo que uno espera es que el 28 de julio sea una elección para resolver los problemas entre quienes tenemos diferencias políticas y reconstruir el sistema político. Tenemos que ir a una pausa, Ángel. Al regreso seguiremos conversando sobre este tema tan importante para nuestro país. Nuestra audiencia está muy atenta y las preguntas las pueden hacer a través de nuestras cuentas en redes sociales a nuestro primer invitado de esta tarde, el politólogo Ángel, que nos seguirá acompañando en el siguiente segmento, Ángel Medina. También sus cuentas en redes sociales van a aparecer ahí a pie de pantalla y en nuestras cuentas, @ángelmedinad es su cuenta en las redes sociales para que también lo sigan y al regreso puedan también interactuar con nosotros haciendo sus preguntas.